tardes. Os presento a Emilio Santiago Muiño. Es doctor cum laude en Antropología Social con una tesis doctoral sobre la transición energética cubana durante el periodo especial. Profesionalmente ha combinado la labor de investigación, la docencia universitaria y la asesoría técnica en políticas climáticas y medioambientales. Fue director técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, miembro del claustro docente del programa de estudios independientes del MACBA de Barcelona. Desde 2019, profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y desde 2020, asesor parlamentario en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados en materia de transición ecológica. Tiene 75 publicaciones, algunas de ellas en revistas tan prestigiosas como Revista de Occidente, Revista de Economía Crítica o Constelaciones. Su producción científica sería una combinación entre la antropología social, la filosofía política y la economía ecológica. Entre sus libros cabe destacar ¿Qué hacer en caso de incendio?, Sentir Madrid como si fuera un todo, Ruta sin mapa, Horizonte de transición ecosocial. Este libro fue premio de ensayo Catarata del 2015. No es una estafa, es una crisis de civilización. Y su último libro, Contra el mito del colapso. Como siempre, la charla durará como una hora y 10 minutos y luego habrá 20 minutos de coloquio. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Has planteado cosas en mi currículum de las que ni me acordaba yo lo mismo. Así que es un verdadero placer estar en Tudela. Otra vez estuve el año pasado y no lo digo por decir. Tuve una experiencia fantástica en la invitación que me hicisteis hace un año y además, y esto es un elogio que quiero que lo toméis muy en serio, creo que Tudela es una de las escenas de reflexión ecosocial más interesantes del Estado. Entonces realmente es un verdadero placer estar aquí. Yo estoy aquí con una charla con un título bastante rocambolesco, a la que me estoy viendo, digo, madre mía, mejor he puesto un título como este. Postcrecimiento, un ecosocialismo factible para una democracia en peligro. Cuando propuse el título de la charla fue hace meses y quizás podíamos tener un poco más de incertidumbre sobre cuán en peligro estaban nuestras democracias. Creo que esa incertidumbre se ha resuelto un poquito para mal después de la primera semana de noviembre del año pasado, pero bueno, iremos profundizando en ello. Antes de entrar en materia, sí que quería como plantear tres premisas que no voy a entrar a explicar muy detalladamente, aunque sí estoy dispuesto a discutirlas con quien quiera, en buen tono, en la parte de las preguntas. Me parece como importante para... ¿Sale un poco esto? No sé si está... Vale. Me parece importante como para justificar la posición que voy a defender. La primera de las premisas es que es la emergencia climática y no el agotamiento de los recursos energéticos y minerales el problema más grave e inmediato de la crisis ecológica. Esto no significa que no tengamos también problemas de índole energético por los recursos minerales, pero hacia donde apunta el consenso científico mayoritario en todo el mundo es que tenemos petróleo suficiente para freírnos climáticamente. Esto hace 10 años no se creía que fuese así. La revolución tecnológica del fracking cambió este escenario. Insisto, no significa que no tengamos problemas energéticos, significa que lo climático se ha puesto como prioridad. La segunda premisa, y sobre esto escribí un poco el último libro que publiqué hace ya casi 2 años, nuestras sociedades están mucho más preñadas de ecofascismo que de colapso. ¿Qué significa esto? Que si las cosas no salen mal, mucho más probable es un colapso en el sentido riguroso de la palabra. Lo que vamos a enfrentar es un aumento del autoritarismo, de la desigualdad y de la competencia geopolítica y militar. Y esto no es un colapso, exactamente. Y es importante porque prepararse para una cosa o para otra es distinto. La tercera premisa que quería plantear es que aunque voy a defender una postura ecosocialista, no soy históricamente ingenuo. Y es muy fácil llegar a la conclusión de que el capitalismo es el enemigo y tenemos que acabar con él. Pero aquí lo voy a plantear de modo quizás un poco polémico. No estamos en 1848. Y además, en los próximos 20 años dudo, o al menos yo dudo, que podamos hacer aquello que el movimiento obrero lo hizo en 200. Esto quiere decir que no basta con decir que el capitalismo es el enemigo, eso es muy evidente. Lo que tenemos es asumir un reto histórico de proporciones enormes, con las sociedades que tenemos, la coyuntura histórica en la que estamos. Dicho esto, también hay otra cuestión que es más, digamos, una toma de posición, que tiene que ver con, no lo sé, pero sospecho que
alguien que un martes por la tarde es hacer una charla como esta, seguramente sea alguien con un perfil, con algún tipo de compromiso con el activismo social. Quería lanzar una reflexión de índole casi psicológica y autopsicológica, o sea, que tiene que ver con qué tipo de personalidades somos los activistas. Al final, de alguna manera, la militancia, yo llevo militando en movimientos antifascistas, anticapitalistas, ecologistas desde los 16 años. Somos personas para las cuales el reconocimiento externo de una proyección moral íntegra es uno de los pocos placeres a nivel compensatorio que tenemos, porque la actividad militante es muy desgastante, tiene muy pocas compensaciones, y entonces esto hace que en los entornos activistas se refuerza mucho esto que Max Weber llamaba la ética de la convicción, que es mostrar nuestras ideas morales como algo que tuviese valor en sí mismo, y sin duda tiene valor en sí mismo, pero creo que estamos en una situación tan crítica que conviene balancear este compromiso ético hacia la otra posición de la que hablaba Max Weber, que era la ética de la responsabilidad. Igual nos toca hacer política que no nos gusta del todo, con gente que tampoco es la gente con la que nos sentimos más afín, pero la situación histórica nos llama a asumir esa responsabilidad y dar algunos pasos y romper algunos tabús. Esto como planteamiento general. Yendo ya al contenido de la charla, yo creo que esto es más o menos conocido, aún así pues daré algunas pinceladas, y es hablar un poquito del diagnóstico de la situación en la que estamos. Bueno, he puesto esta foto que es una instalación artística en Nueva York que cuenta en teoría los días, las horas y los minutos que quedan para poder actuar ante la crisis climática. A mí ese tipo de discursos no me gustan porque creo que el discurso, ¿no?, que parece que hay una cuenta atrás con un punto que es muy problemático, pero sin duda estamos en un contexto histórico excepcional, un contexto de muchas crisis que se solapan entre sí. Creo que es interesante pensar que no hay una única lógica, no hay una crisis de crisis, por utilizar una metáfora bíblica, que gobierna todas las crisis, pero sí que en este conjunto de muchas crisis económicas, políticas, militares, tecnológicas, ecológicas que estamos viviendo, la dimensión ecológica añade algunos puntos de novedad histórica, que es interesante pensar en ellos. Como sabéis, llevamos extralimitados, viviendo por encima de los límites planetarios desde hace más de 40 años. Hay que tener cuidado porque un límite planetario no es un botón. Más bien se parece a cuando el médico nos dice que tenemos la tensión alta, es decir, es un umbral que se puede traspasar y que puede tener consecuencias negativas, pero no es automáticamente el causante de un proceso. Ahora mismo el planeta, la humanidad en su conjunto, luego evidentemente esto está repartido de manera muy desigual, está consumiendo recursos como si tuviera a su disposición 1,7 planetas. Esto sencillamente no es sostenible en el tiempo, de algún modo habrá que reajustarse. De hecho, este es un gráfico muy conocido de uno de los centros de investigación científica que más está siguiendo este tema. Tenemos actualmente sobrepasados 6 de los 9 límites de seguridad planetaria. Y esto sencillamente, no solo la cuestión climática, que me voy a centrar, hay otros límites ecológicos sobrepasados, pero esto nos arroja un escenario que, bueno, este es otro gráfico interesante que también es muy conocido, seguramente estéis familiarizados con él, que es el día del año en que cada país empieza a consumir recursos por encima de su capacidad de reposición. En el caso del Estado español, de España, este día es el 20 de mayo. Digamos, a partir del 20 de mayo del año pasado, un país como el nuestro empezó a consumir recursos a costa de quitárselo a las generaciones futuras, a costa de socavar un fondo que no se puede reponer. Y esto año tras año. Es una herramienta paradójica interesante para hacernos cargo de esta cuestión de la extralimitación, que, como decía Naomi Klein, lo cambia todo. Lo cambia todo, es decir, nosotros somos esa generación a la que nos ha tocado, o esas generaciones a las que nos ha tocado en unas pocas décadas, tomar decisiones que van a tener efectos durante milenios. Esto es una tesitura a la que muy pocas generaciones de la historia se habían enfrentado antes. Quizás lo más parecido que encontremos a este desafío a nivel moral fue la posibilidad de la hecatombe nuclear durante la segunda mitad del siglo XX. Pero pocos retos parecidos podemos encontrar en la historia de la humanidad en la que nuestras acciones vayan a reverberar durante milenios. Por tanto, tenemos una urgencia objetiva impuesta por el principio de realidad que yo creo que va más allá de muchas otras consideraciones y me parece que es importante tomarla como una prioridad. Es decir, yo vengo de una tradición emancipadora, por decirlo con palabras muy sencillas, luchaba por conseguir el bien mayor.
eso que alguien como Marx llamaba el reino de la libertad. Bueno, sin renunciar a ese horizonte, a ese reino de la libertad, a nuestra generación nos ha tocado otra cosa, es evitar el mal mayor. Evitar el mal mayor, es decir, evitar una desestabilización del sistema climático Tierra que vuelva la vida inviable durante siglos para miles de millones de personas. Es decir, por utilizar una metáfora muy antigua, ¿no? Si podemos ganar la guerra climática y hacer la revolución a la vez, mejor. Si no, la revolución llegará a mi hijo o mi nieta, pero que tengan oportunidad de hacerla. Porque eso ahora mismo, hoy, no está asegurado. Eso no está asegurado. En ese sentido, bueno, pues evidentemente no voy a entrar aquí en datos que yo creo que ya son más o menos conocidos sobre la cuestión climática. Veis este gráfico, es impresionante la aceleración de la crisis climática en las últimas 5 años. Tiene, digamos, a los climatólogos discutiendo por qué está sucediendo esto. Pero hay una cita de Andreu Escrivá, un divulgador, ambientólogo valenciano muy brillante, que me parece como que resume mucho esta situación del mundo nuevo en el que estamos entrando, ¿no? Él decía: a mi edad, 40 años, mis padres, que nacieron en 1952, habían vivido un total de 5 noches tórridas. A mis 40 años yo ya he vivido 123, y las que me quedan. El mundo en el que crecieron mis padres ya no existe. Bueno, me parece que es un buen resumen de algo que a veces nos cuesta entender, que es que hemos entrado en un escenario histórico que es sustancialmente distinto a otros del pasado. Entonces tenemos una crisis climática. Me voy a centrar específicamente en la crisis climática, porque la crisis ecológica es más compleja, es más amplia, pero digamos que es el tema en el que hay más consenso científico y el que nos interpela con mayor urgencia. La crisis climática se está acelerando, los impactos se están multiplicando y nuestro presupuesto de carbono para mantenernos dentro de un umbral de un cambio seguro y razonable se están agotando a mucha velocidad. De hecho, como comentaré en los próximos minutos, es posible que los 1,5 grados que marca el Acuerdo de París, con la nueva victoria de la administración Trump, ya estén perdidos. Por tanto, el reto de nuestra generación, insisto, que carece de precedentes históricos, es que tenemos que actuar en el tiempo histórico para tener consecuencias en el tiempo geológico. Este es el disparate material en el que estamos encerrados, ¿no? Por tanto, nuestra primera prioridad de época es evitar la actual trayectoria Tierra-invernadero, como veis en ese gráfico, y volver a conducir el sistema climático Tierra a un sistema, a unas coordenadas de seguridad que sean compatibles con la vida civilizada humana. Hace 101 años Ortega publicó un libro que fue muy célebre, que se llamaba El tema de nuestro tiempo. Parece que es una metáfora potente para hablar de la crisis climática. Claro, hay muchos temas de nuestro tiempo, ¿no? Podríamos cada una poner encima de la mesa muchas preocupaciones que parecen definir un dilema existencial. ¿Por qué defiendo que la crisis climática puede ser entendida especialmente como uno de los grandes temas de nuestro tiempo? Tiene algunos caracteres especiales. En primer lugar, un impacto global y de naturaleza potencialmente muy destructiva. En segundo lugar, y esto es fundamental, su reversibilidad. Un derecho laboral, un derecho de género, se puede perder, pero se puede volver a ganar en los ciclos de luchas. Sin embargo, si desestabilizamos el sistema climático, se va a seguir reversible. No dará vuelta atrás. Y en tercer lugar, pese a que a mí no me gusta la metáfora del reloj que os ponía la fotografía del principio, es evidente que la crisis climática introduce una especie de contrarreloj histórica. Tenemos un margen, podemos discutir exactamente más o menos, pero un margen históricamente breve para hacer una intervención política muy profunda. De algún modo es como si a los que hoy estamos vivos se nos hubiese arrebatado un cierto derecho que de alguna manera han podido tener otras generaciones en el pasado, que es el derecho a la paciencia. Ya no tenemos ese derecho. Hay que actuar en una ventana histórica de oportunidad relativamente estrecha. Lo cual es complicado porque como decía Sal López, un intelectual que recomiendo muchísimo leer, tenemos seguramente una de las peores crisis que ha enfrentado la humanidad a nivel objetivo, con uno de los peores momentos políticos para enfrentarla. Si esto nos hubiese pillado pues, con movimientos sociales fuertes, con grandes sindicatos, con una esfera pública racional, donde se pudiesen tener debates que no estuviesen trozados por la intoxicación y por las mentiras, igual tendríamos más margen, pero nos ha tocado enfrentar esta coyuntura en una situación bastante complicada. Bien. Y en esta complicación se nos está complicando aún más con el paso de los años, paradójicamente, es decir,
Pese a que tuvimos un muy buen momento alrededor del año 2019 con la cuestión climática, se puso el tema en el centro de la agenda, se han conseguido algunos avances importantes, estamos comenzando también con un retroceso fuerte en los últimos 2-3 años, al que voy a dedicar los próximos minutos de la intervención, que es esta especie de conversión del capitalismo marrón, el capitalismo de los combustibles fósiles en un fascismo fósil. Esto que veis es un cartel del partido de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha, que tiene opciones de convertirse en la segunda fuerza política alemana dentro de apenas 2 meses, de la última campaña electoral, que dice algo así como nuestro diésel es súper. Es una reivindicación clara de los modos de vida ligados a los combustibles fósiles como algo vinculado a la identidad nacional alemana y que supuestamente se estaría perdiendo por el efecto de una conspiración de globalistas, ecologistas, etc. Pero claro, hace menos de 2 meses pasó esto, que es que un negacionista climático declarado arrasó en las elecciones de los Estados Unidos. Un texto muy corto y magnífico que podéis leer en la revista Corriente Cálida, Neil McKibben llamaba la atención sobre las implicaciones del segundo mandato de Trump con unas palabras que me parecen tan oportunas que las quiero leer, literalmente. Decía: una segunda ración de trumpismo podría provocar un impacto que se percibiría en el registro geológico durante milenios. Los últimos días hemos conocido este tipo de locuras que anda pregonando Trump sobre la anexión del Canal de Panamá, Groenlandia, la hipotética adhesión de Canadá como Estado de los Estados Unidos. Es decir, estamos viendo algo que va a ir en paralelo durante toda mi charla, es que no solo tenemos una amenaza ecológica o climática, tenemos una amenaza política, la democracia, que ambas van juntas. Ambas van juntas. Pero más allá de estas cuestiones, si nos centramos en el aspecto específicamente climático, hay un informe magnífico de Carmen Brief que fue publicado un poquito antes de las elecciones, donde comparaba la trayectoria de emisiones que tendría Estados Unidos con supuestos bastante conservadores, es decir, la cosa puede ser peor, si ganara Trump las elecciones. Y lo que concluían es que habrá 4 gigatoneladas de carbono extra dentro de 4 años en la atmósfera con la victoria de Trump. Por ubicarnos, ¿qué significa esto? Esto significa el doble de todas las ganancias que hemos hecho con renovables en el mundo en los últimos 5 años. Es decir, con Trump se ha perdido una década, por decirlo en modo titular. En el momento en el que precisamente no nos sobra tiempo. Precisamente no nos sobra tiempo. Evidentemente, además, tenemos el precedente de la primera administración Trump, donde hubo un intento sistemático de apoyar a los combustibles fósiles, de desmantelar las modestas y muy mejorables legislaciones ambientales de los Estados Unidos. La diferencia es que la administración de Trump II tiene un conocimiento del Estado mucho mayor, tiene además un bloque de mayoría tanto en el Congreso como en el Senado y en el Tribunal Supremo que hace prever que las limitaciones de la primera administración Trump no van a ser así la segunda administración Trump. Y luego, digamos que algo que no deja de ser desplazador para cualquier ecologista es que las elecciones de Estados Unidos fueron un plebiscito climático bastante transparente. Trump no se cansó en ningún momento de decir que su primera medida política va a ser perforar y seguir perforando. Pero bueno, como globos sonda del tipo de sociedades que somos, que ha sido un jarro de agua fría bastante interesante. Dicho esto, evidentemente es cierto que las políticas climáticas de Biden han sido, digamos, limitadas por muchas razones. Digamos, Biden ha estado lejos de ser un gobierno climáticamente ejemplar. Sin embargo, es verdad que empujado por la izquierda de su partido, empujado, digamos, por algunas cuestiones, se logró durante esos 4 años imponer alguna política más o menos. De hecho, la ley IRI en Estados Unidos es la política climática más ambiciosa de la historia del país, que es muy limitada respecto a lo que, por ejemplo, podía prometer Bernie Sanders en las primarias demócratas, pero que ha logrado cambiar al menos el metabolismo de producción eléctrica del país, ha logrado introducir cambios que son interesantes, ¿no? Ha tenido también sombras. La más llamativa ha sido la aprobación del complejo petrolífero de Willow en tierras federales de Alaska, pero digamos que
Por eso os ponía aquí esta figura de esto es el cubo de Necker, es una figura visual como muy clásica, ¿no? En la que la perspectiva de la figura depende de cómo la quieras mirar. Entonces, evidentemente, mirado desde el lado de lo ecológicamente necesario, la administración Biden ha suspendido, como suspenden todas, porque estamos en una situación tan complicada que hacen falta reformas muy radicales para enfrentar de lleno los problemas ecológicos en los que estamos atrapados. Pero si leemos la administración Biden teniendo en cuenta que viene del primer experimento de un gobierno explícitamente negacionista climático en la historia de los Estados Unidos, en esta coyuntura política, pues políticamente yo creo que hubo avances interesantes. Todo esto, claro, digamos que hay que entenderlo como algo que por supuesto desborda a los Estados Unidos, sino que hay como una corriente de fondo de época que es tremendamente problemática, tremendamente inquietante, que seguramente tenga su génesis en la crisis del 2008 y cómo se ha reconfigurado el mapa político mundial después del 2008, en el que en la mayoría de las democracias parlamentarias de Occidente, el campo conservador se ha visto rápidamente reconstituido y muchas veces liderado por una nueva derecha, mucho más extrema, que es una mezcla de las viejas rémoras del fascismo que derrotamos en 1945, salvo en España, donde no derrotamos hasta que se murió, en la cama, como una especie de nuevo posmofascismo que aglutina un paquete de nuevos miedos, malestares y ansiedades que tienen que ver con la antipolítica, antifeminismo, antimigración, islamofobia, negacionismo climático, irresponsabilidad cívica, irresponsabilidad fiscal. Y esto es un fenómeno, además es interesante porque si nos ponemos en un lenguaje marxista clásico es intensamente superestructural. No hay ninguna amenaza de un movimiento obrero creíble capaz de hacer la revolución que justifique este ámbito reaccionario. O sea, este movimiento reaccionario global. Su motivación es otra. Su motivación es otra. Y digamos que en esta reconfiguración el escenario es inquietante. Estamos empezando a perder derechos que creíamos blindados. Y hay que poner toda la cuestión de la batalla ecológica, política y climática siempre con este telón de fondo. Y es un telón de fondo que, insisto, va más allá de Estados Unidos y que empieza a volar por los aires cosas que ingenuamente creíamos que eran conquistas que ya no lo son. Y pongo específicamente dos cuestiones: la invasión rusa de Ucrania y el genocidio israelí en Gaza. Evidentemente, puedo entender que desde ciertos sectores de la izquierda, cuando nos escandalizamos de la invasión rusa de Ucrania, no tenemos en cuenta que la geopolítica es la que es, Estados Unidos invadió Irak, en su momento todo lo que ya sabemos. Pero es verdad que la invasión rusa de Ucrania, en el caso de consolidarse como una anexión territorial, hace que la geopolítica salte de escala, desde una geopolítica en la que había injerencias imperialistas por cambiar de régimen, a una geopolítica en la que hay injerencias por cambiar de fronteras. Esto es importante porque nos arroja las teorías del espacio vital. Las teorías del espacio vital fueron causantes del mayor ciclo de destrucción de la historia de la humanidad en la primera mitad del siglo XX. No es tan distinto, pero es un poco distinto. Y evidentemente, el genocidio israelí en Gaza seguramente es un shock para todas las personas de carácter progresista, darnos cuenta de lo que parecía una de las pocas victorias sólidas de la Ilustración, que era la imposibilidad de repetir las dinámicas de asesinato en masa que conocimos a principios del siglo XX. Bueno, pues estamos viendo que Israel está volviendo a cometerlas. Realmente se trataba de una ilusión óptica, porque ha habido más genocidios a lo largo de las últimas décadas. Pues podemos pensar en la Operación Yakarta, en Ruanda, en Camboya, en Bosnia. Pero bueno, digamos, de alguna manera, yo creo que en el ámbito del progresismo, de modo ingenuo, pero no del todo injustificado, pensábamos que ese tipo de atrocidades eran algo que la progresiva implantación de los derechos humanos, cuando la idea se hiciese carne en instituciones sociales, iría poco a poco disolviendo el recurso, ¿no?, al asesinato en masa como método de solución de tensiones políticas, y en el 2023 nos dimos de cruces con la realidad y vemos que eso no es así. Por tanto, estamos en una mutación de época bastante inquietante. Y en esto, digamos, aterrizo una cosa muy concreta que a mí particularmente, pues terminó de dar un tono bastante amargo, que tiene que ver cuando sucedió el hecho catastrófico de la Dana valenciana, donde se mezcló evidentemente las nuevas condiciones climáticas que estamos generando con una notable incompetencia política y una notable negligencia política. Pero lo más sorprendente
fue que aquel desastre del que uno cabría esperar ingenuamente que hubiese sido como una especie de terapia pedagógica para concienciar sobre el cambio climático, a lo que asistimos en directo fue al nacimiento de un negacionismo climático de corte conspiracionista que en España era residual. Aquí lo que veis fue el programa de mayor audiencia para tratar este tema en aquel fin de semana, que fue el programa Horizonte Cuarto Milenio, Conspiraciones y Iker Jiménez, donde se difundían todo tipo de bulos sobre el fenómeno de la Dana en Valencia. Por tanto, lejos de habernos servido esa catástrofe para que la sociedad tomase conciencia sobre el carácter dramático de la cuestión climática, lo que ha servido es como fiesta de inauguración de un negacionismo absolutamente demencial, ¿no? Que tengo una anécdota personal que me parece como descabellada, pero fue absolutamente real. Yo estaba haciendo unas fotocopias en la ciudad de la que vivo, en Móstoles, en la copistería, y la mujer de delante, hablando con una amiga, le estaba diciendo que lo de Valencia había sido provocado por el gobierno, destruyendo presas, porque lo que buscaba el gobierno era destruir los campos para poner plantas fotovoltaicas. Ese tipo de rumores están en la economía moral de la multitud, y realmente lo único que me sorprende es que ganaron la batalla, al menos la batalla en corto, de aquella coyuntura política. Por tanto, digamos, estamos en un contexto en el que el capitalismo marrón, clásico de siempre, el capitalismo de los combustibles fósiles, está mutando hacia otra cosa, en la que la cuestión climática se ha convertido ya no en una cuestión científica, sino en una cuestión de guerra cultural. Es decir, la posición con el clima ya no tiene que ver con defender unos intereses objetivos. Uno puede pensar, alguien es negacionista porque tiene intereses con los combustibles fósiles. No, ya es parte de una visión del mundo que en cierto sentido tiene un cuestionamiento de la ciencia porque entiende que la ciencia participa de una agenda progresista. Y por tanto tenemos riesgos reales en los próximos años, en la próxima década, de retrocesos negacionistas en el campo del cambio climático, por supuesto, pero en el campo de la democracia también. Por tanto, hoy toda elección es un plebiscito climático y un plebiscito casi por la democracia. Es decir, quizás hasta el año 2008 uno podía dejarse llevar por un cierto impulso antipolítico natural, ¿no? Porque, digamos, todo estaba, pero a partir de que se rompen los consensos en el 2008 y la derecha ha surgido de esta manera, la época en la que votar ya no importa pasó. Ahora hay mucho en juego en cada elección, en lo climático y no solo en lo climático. Bueno, voy a saltar esto, simplemente quería dar algunos datos, porque paradójicamente este contexto de auge de un fascismo fósil está arraigando de una manera que es sorprendente. En Europa llevamos 5 o 6 años desde el 2019 de la aplicación del European Green Deal, un programa de transición ecológica muy mejorable en el ámbito social, pero en el ámbito, digamos, más técnico de objetivos de transición, notable para lo que había antes. Por lo que hemos conocido en este tiempo es que el negacionismo climático, que era residual, ha aumentado en Europa, en general, en todos los países. Además, digamos, ha aumentado en paralelo una notable desconfianza hacia las élites, un aumento de teorías conspirativas, un sentimiento, que esto es muy importante, de que la transición está siendo fundamentalmente injusta. Esto es una afirmación que el 75% de los europeos defienden, que la transición ecológica está siendo injusta. Y aunque, digamos, son los votantes de derecha los más proclives a tener estas posiciones negativas con la ecología, empezamos a ver que también en los votantes de izquierda sucede, sobre todo cuando se sienten afectados en cuestiones que tengan que ver con sus hábitos personales o con la defensa del paisajismo o con otras cuestiones. Es decir, cuando hemos pasado de la idea general de que hay que luchar contra el cambio climático a los hechos concretos que afectan a nuestras vidas, la oposición ha crecido. Es lo que estamos percibiendo sociológicamente en los últimos años. Estos son datos de uno de los muchos estudios que hay sobre esto publicados recientemente. El PowerPoint estará disponible en la página web de la Escuela Social de Tudela para que lo quiera consultar. Ahí tenemos cómo, esto es un tema que sé que es como muy polémico, pero es muy interesante ver cómo el imaginario antirrenovables, que en Europa está básicamente monopolizado por la extrema derecha, que además hace una analogía muy perversa entre la energía eólica y la invasión de los inmigrantes, como esa energía invasiva que se nos impone por los planes de los globalistas. Bueno, pues también en nuestro territorio está teniendo un cierto calado. La izquierda no solo en el ecologismo, digamos, como de cuestiones más decentistas radicales o colapsistas, sino también en el ámbito de la izquierda en general. Y el éxito de una película como Asbestas o Alcarrás es como culturalmente muy significativo de, bueno, esa izquierda que no termina de tomarse en serio
la cuestión climática, las implicaciones, los sacrificios, los esfuerzos que hay que hacer y que además coquetea con esos temas de un modo curiosamente bastante parecido a la extrema derecha. Esta especie como de fascismo fósil nos trae o nos lleva, nos conduce a esta reflexión sobre el ecofascismo. Ecofascismo es un término muy promiscuo, que no sé si tiene mucho sentido usarlo, pero que se entiende muy bien, por eso se ha vuelto como popular. Habría que hablar como de dos tipos de ecofascismo. Hay un ecofascismo explícito, directo, claro, y aquí tenemos, os he puesto la foto de este tipo, no me acuerdo del nombre, pero es el terrorista de extrema derecha que atentó en una iglesia de Nueva Zelanda, o sea, en una mezquita de Nueva Zelanda, y lo justificó con un documento en el que en clave ecologista fascista hablaba de superpoblación, hablaba de la necesidad de salvar a los pueblos de la cuestión migratoria, y aquí lo que está en juego es una cosa que ya se utilizó en los años 60, que es la ética del bote salvavidas, que es perversa, pero que básicamente debe decir que si tú estás en un bote en medio del mar, con muchos náufragos alrededor, aunque en el bote haya espacio, tu obligación moral es impedir que ningún náufrago suba, porque si sube un náufrago puedes incentivar a los demás y el bote puede volcar. Bueno, este es exactamente el discurso del volver a América Grande, de nosotros primero, de la extrema derecha. Y está floreciendo en nuestro contexto histórico. Y esto nos lleva a algo que fue planteado hace años, pero yo creo que es pertinente, que es hasta qué punto todos los horrores que conocimos en los años 30 del siglo XX no pudieron ser una especie de anticipo ante lo que se puede dar en un contexto donde esas teorías del espacio vital se van a desarrollar en esa situación de extralimitación, en esa situación de saturación ecológica del mundo. Y además, lo más peliagudo es que tras 40 años de hegemonía neoliberal tan consolidada que se ha convertido en una antropología, ¿no? Esto que decía Margaret Thatcher de que la economía era el medio, pero el objetivo era cambiar las almas. Nuestras almas se han cambiado. Y hay muchas cosas con las que todavía seguimos soñando mitológicamente para hacer política que ya no son parte de nuestra realidad, como la gran política de masas, los sindicatos fuertes, todo ese tipo de dispositivos con los que tradicionalmente la izquierda hemos trabajado ya no funcionan, porque las sociedades han mutado profundamente, y eso nos exige también repensar nuestra manera de intervenir políticamente. En ningún país de Occidente, en ninguno, la izquierda logra superar el 35% de voto sistemáticamente. La afiliación sindical está muy por debajo de los mínimos históricos clásicos. Y esto tiene que ver con cómo este neoliberalismo ha configurado no solo imaginarios y deseos, ha configurado la forma de nuestras ciudades, lo hablaba con Diego antes, ha configurado toda una serie de hábitos que vuelven mucho más difícil la tarea transformadora, al menos en sentido clásico. No significa que no se pueda, significa que tendremos que innovar nuevas fórmulas. Bueno, aquí tenía como tres elementos, ¿no? Tres elementos de esta mutación neoliberal: fin de la política de masas, pulverización de la vida comunitaria y un modelo de felicidad basado en el consumo que ha sido parcialmente exitoso, con todas sus deficiencias, pero funciona. La gente desea, una parte de la población desea eso. Y esto, digamos que está mutando en este contexto de democracia en peligro del que estamos hablando, una exacerbación de las malas pasiones capitalistas, competencia, cortoplacismo, meritocracia cruel, ese miedo al futuro, ese odio al enemigo interno, son aspectos políticos que están floreciendo. También una esfera pública oscurantista y absolutamente trastornada, esto que comentábamos antes, ¿no? Los bulos, la extrema derecha, la imposibilidad de tener un diálogo público racional que no esté mediado por estas cuestiones. Y luego una cosa que a mi juicio me parece como la que resume todos estos peligros, que es la consolidación de un sentido común profundamente antipolítico, donde hay un rechazo a la política, que es precisamente ese rechazo a la política en el que estos discursos de la extrema derecha prosperan, ¿no? Y que seguramente se refuerza por las dificultades que la izquierda demostramos cuando gobernamos para romper con algunas de las inercias económicas que permitan hacer transformaciones en profundidad. Por supuesto, en todo esto hay otro factor clave que tiene que ver con la desigualdad, nunca lo podemos olvidar, pero es evidente que la desigualdad no solo es un problema moral, que por supuesto para cualquier persona progresista lo es un problema técnico, porque si la transición ecológica se hace de manera desigual, lo que se va a generar es fricción.
No es casual, cuando puse una foto de los chalecos amarillos en Francia, creo que es como el símbolo histórico de que si la transición no es justa no va a ser. No es casual que muchos avances sociales, es una de las especies como de paradojas macabras de la historia, se den en contextos de guerra. Porque los contextos de guerra son contextos que exigen una notable cohesión social, y la cohesión social exige igualdad. Por tanto, si queremos hacer un enorme esfuerzo colectivo y la transición ecológica va a ser un enorme esfuerzo colectivo, necesitamos igualdad. Esto es fundamental. Dicho esto, digamos, bueno, supongo que conocéis este gráfico, es un gráfico muy conocido, la famosa copa de las emisiones. El dato lo popularizó Piketty, y es que el 10% de la población más rica del mundo emite el 50% de las emisiones y el 50% más pobre emite el 10% de las emisiones. Esta es una estructura tremendamente desigual que nos habla también de la complejidad de abordar la cuestión climática desde la igualdad. Pero ojo, porque a veces, desde la izquierda y además en el norte global, nos hacemos alguna trampa con este gráfico. Es decir, el grueso de la población española está en ese 10%. O sea, hay que estar casi al borde de la exclusión social para no estar en ese 10%. Esa es la primera trampa que nos hacemos. La segunda trampa que nos hacemos es que a veces la izquierda tiene una pulsión de no enfrentar la complejidad de los retos que la crisis climática impone bajo la excusa de que esto afecta a las clases trabajadoras, de que los ricos emiten mucho más, y es verdad. No hay ningún medio de contaminación, de locomoción más contaminante que un jet privado. El problema es que todos los jets privados de España en un año emiten lo mismo que los coches de España en un solo día. Los coches que también usa la clase trabajadora para ir a los trabajos. Entonces, digamos que es imposible que la izquierda no empiece a asumir que parte de sus coordenadas de reivindicación y de programa político se tienen que modificar, porque va a haber que cambiar cosas en nuestros modos de vida. Vamos a tener que hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que hacer que eso sea deseable. Intentaré llegar a eso al final de la charla. Bueno, aquí tenía algunas diapositivas sobre los peligros del colapsismo, no voy a meter mucho en esto, simplemente mencionar, como decía antes, que el riesgo del ecofascismo es muy superior al riesgo del colapso si utilizamos la palabra rigurosidad. Y esto cambia las estrategias. Cambia las estrategias. Luego, si alguien, digamos, quiere discutir esto, lo podemos discutir en la parte de las preguntas. La cuestión de fondo es que la transición ecológica es una batalla política. Por eso, digamos, pese a que llevamos 50 años con conocimiento científico encima de la mesa, relativamente sólido, cada vez más sólido sobre esto, ¿cómo actuamos? ¿Y por qué no actuamos? Porque no es un problema de conocimiento. No es un problema de que falte conocimiento. Es un problema, digamos, como aquí tenía una lista de señales contradictorias, es un problema político. Como un problema político solo se puede resolver políticamente. No va a haber ningún discurso científico que nos ilumine, que nos haga tomar las decisiones correctas. Es una cuestión política y, por tanto, moral. Políticas son las causas de esta crisis. Políticos son los impactos, no te afecta lo mismo si eres hombre, mujer, del norte global o del sur global, de una minoría étnica, de un grupo hegemónico. Y políticas son las soluciones, y hay muchos tipos de soluciones, basadas en ideologías muy distintas, y lo que la va a dirimir es una batalla política. Y por tanto, si la transición ecológica es una batalla política, implica pensarla políticamente. A mí me gusta pensar políticamente a partir de la obra, no solo, pero fundamentalmente de Antonio Gramsci, que me parece uno de los referentes de ese marxismo político, ese marxismo que se alejó de las ilusiones de que la economía determinaba la historia y se enfrentó al hecho de que la política es lo que realmente decide la trayectoria colectiva de las sociedades. Por tanto, no podemos separar la opción de una transición de la opción de ganar políticamente. Y ganar políticamente no significa gobernar siempre. Significa que incluso cuando no gobernamos, tienen que gobernar con ideas parecidas a las nuestras. Eso es ganar políticamente. Y ese es el reto que yo creo que al ecologismo le ha faltado asumir. Si nos ponemos, digamos, de un modo teórico, es curioso, el ecologismo en su trayectoria intelectual no tiene, o cuesta encontrar un Lenin, cuesta encontrar un Gramsci, cuesta encontrar un Bernstein, figuras que en la tradición del movimiento socialista se pusieron a pensar políticamente en cómo llevar eso a los procesos de poder. En el ecologismo esto, de momento, es una cosa que es un hueco que está por rellenar. No me voy a meter mucho en esto porque creo que igual es más interesante ver que lo estoy alargando un montón. Pero sí que quería como mencionar simplemente un par de ideas de qué implica para el ecologismo intentar asumir la realidad de ser hegemónico.
Hegemonía en Gramsci significa que un grupo social logra hacer pasar su proyecto, que siempre va a ser un proyecto particular, por un proyecto de interés general. Y como ese interés general tiene la legitimidad que le da una mayoría. Claro, esto, si asumimos que esta es la tarea, ¿no? Vamos a construir un proyecto, nuestro proyecto de transición ecológica que sea respaldado por una mayoría, tiene implicaciones importantes. La primera de ellas, que es un poco teórica, pero yo creo que es necesario hacer énfasis en ella, es que, a diferencia de lo que cree el marxismo más ortodoxo y el ecologismo un poco comparte esa idea, los sujetos sociales, los actores, los protagonistas de la historia no están ahí, dormidos esperando a que los despertemos. Con una varita mágica que es la pedagogía o la conciencia. Hay que construirlos, que es mucho más difícil. Hay que articular alianzas, hay que articular programas, hay que trabajar en el día a día. Eso es mucho más difícil que, digamos, pensar que durante muchos años se creyó que la clase trabajadora, por ser clase trabajadora, aportaba algo así como una actitud política espontáneamente comunista, de la que solo tenía que tomar conciencia. Una vez que tomes conciencia de cuál es tu verdadera posición, de ahí tu posición natural será el comunismo. Esto es falso. Se ha demostrado históricamente falso, no es así. Para llegar a esa posición hay que trabajarlo. Política e ideológicamente no se da como una clarificación de tu verdadera esencia. Del mismo modo, podemos pensar, bueno, si llegamos a la conclusión de que la humanidad es una especie en peligro de extinción, esto es un poco fuerte, pero es literalmente así, cuando lo sepamos, tomaremos conciencia y actuaremos en consecuencia. No es así. No es así. Porque el problema no es pedagógico. El problema es político y moral, y me explico. El mismo dato que ponía al principio de esta charla, sobre la extralimitación, sobre cómo llevamos 4 décadas sobrepasando los límites planetarios, puede dar lugar a respuestas muy distintas. Una respuesta puede ser una respuesta progresista y solidaria de autocontención, ¿no? Cambiemos, reformemos, compartamos. Pero ese mismo dato de la extralimitación puede alimentar la respuesta de la ética del bote salvavidas. Ah, que no hay para todos. Nosotros nacional va a ir primero. Y si hay que matar, mato. Y no hay nada en el dato concreto que vaya a decantar por un lado o por otro. Es estrictamente una batalla política. Es estrictamente una batalla moral. Es estrictamente una batalla ideológica. Y esto es muy importante porque, por otro lado, hay otro problema que tiene que ver con esto de lo que al ecologismo le cuesta construir hegemonía, que es pensar que con los datos científicos ya basta, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces vemos que el ecologismo lleva 50 años difundiendo informes científicos, gráficos, tenemos una especie de fetichismo medio morboso con gráficos, con tablas de tasas de retorno energético, de tal, con informes del IPCC. Los resultados han sido más bien modestos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que, por cómo es la propia dinámica de la política, hay que asumir que en política dato no mata relato jamás. Dato no mata relato nunca. Lo que mata relato es otro relato mejor. Esto no significa que la política vaya a decir mentiras. Significa que no se juega en términos de verdad-mentira. La política se juega en términos de deseo, identidad, pertenencia, que son otros códigos distintos. Y creo que al ecologismo le falta un poco asumir esto. Entonces, bueno, digamos que, como os decía, dato no mata relato nunca. Hay otra cuestión clave, que si tú quieres construir una mayoría social, tu tarea tiene que ser como la de un compás. Y me explico. Tú tienes que construir un discurso y proponer un programa que sea transformador, evidentemente, porque tenemos un proyecto transformador. Pero no puedes romper con el sentido común. Porque si rompes con el sentido común no vas a construir una mayoría social. Tú tienes que tomar lo que haya de más transformador en el sentido común y empujarlo. Y abrirlo. Por eso hablo del compás, ¿cómo no? Pues una pata se ancla lo que hay, el sentido común, y otra pata abre el compás que abre la capacidad de transformación. Y lo bueno de esto es que los significados sociales siempre son ambivalentes. Que la gente, salvo las minorías de frikis como nosotros, que estamos muy concienciados y metidos en política todo el rato, sus ideologías son una mezcla ambivalente y caótica de muchas ideas distintas. Y te pueden tirar un poco hacia un lado, un poco hacia el otro. Pues ese es el material con el que tenemos que trabajar. Y por tanto, digamos, si un discurso es extremadamente marciano para el sentido común, lo que vas a provocar es rechazo político.
Igual tienes el aplauso pequeño del pequeño nicho de gente parecida a ti, con la que compartes publicaciones, libros y charlas, pero eso no transforma, eso digamos es una más, bueno, está bien y muchas buenas ideas salen de ahí, pero yo creo que se nos queda un poquito corto. Vale, dicho esto, planteado un poco, quería haber llegado a la mitad de charla aquí, ya voy por casi como 3/4 partes, así que intentaré avanzar un poco más rápido ahora. Hemos planteado por qué la democracia está en peligro, hemos planteado que la gran tarea de un ecologismo transformador es hacerse cargo de su dimensión política. Vamos a intentar abordar un poquito, en los 20-25 minutos que nos quedan, la cuestión de cómo lo hacemos. Entonces, digamos, yo quería proponer aquí esto que lleva el título de la charla de poscrecimiento por un ecosocialismo factible, bueno, a través del Green New Deal, aunque es verdad que la idea del Green New Deal que yo defendí hace 6 años no la puedo defender exactamente igual ahora porque han pasado muchas cosas. De hecho, en un texto reciente con algunos compañeros hablamos de la amarga victoria, la dulce derrota del Green New Deal, porque evidentemente las ideas están para contrastarse con la historia y ha habido logros y ha habido sombras, pero bueno, más allá de eso, empiezo con la cuestión del ecosocialismo. Yo creo que la historia del socialismo es un punto de reflexión obligatorio para el ecologismo transformador. Al fin y al cabo es el gran intento que ha tenido la humanidad de construir un sistema económico distinto y de ahí hay que extraer unas lecciones. Estas lecciones son, en primer lugar, asumir la democracia pluralista, no solo, digamos, con una cuestión táctica, sino por convicción. Eso yo creo que es una primera lección que sacamos de la experiencia socialista en el siglo XX. Hay que asumir que la economía del futuro va a ser una economía mixta, en la que el mercado va a tener algún papel. Evidentemente queremos que tenga otro papel y que haya un control tanto de lo público como de lo común más importante, un papel más importante de los derechos de lo laboral, porque el mercado va a tener un papel. Creo que es importante también asumir que necesitamos combinar cierto grado de experimentación económica alternativa, pues con la economía social, con el tercer sector, con los derechos de propiedad común, pero que tiene que ser compatible con mantener la constitución hegemónica de un país, con las sinergias que este tiene, y esto es muy complicado. Y yo creo que esto se soluciona con alianzas agnósticas, y método de agnóstico creo que tenemos como cierta propensión a la religiosidad laica, a veces la gente que tenemos ideas fuertes, sobre políticas concretas, que es como la manera de ir orientando esto. Y luego, por supuesto, otra lección del siglo XX es que la escala es importante. Y si bien la acción local, regional o nacional cuenta, en el mundo al que vamos no se juega solo desde la escala local, regional o nacional. No se jugó seguramente nunca, ¿no? Nadie puede pensar que el neoliberalismo hubiese sido la contrarrevolución exitosa que fue solo con las alcaldías de Nueva York y de Londres. Eso no fue así. Se puso todo el aparato de Estado con capacidad imperial de servicio de rediseño de la trayectoria humana. Entonces, digamos, necesitamos jugar en todas las escalas. Y la escala más grande a la que tenemos acceso institucionalmente es Europa, y ahí también hay que jugar. En todas las escalas. La local, por supuesto, y no se puede perder, pero no te puedes quedar ahí. Bien, planteado esto, la cuestión de reintegrarnos dentro de los límites planetarios es sin duda el tema de nuestro tiempo, lo comentábamos antes, y es un tema que se ha puesto de moda a pensar en los últimos 10-15 años desde la idea de decrecimiento. Parto de la base de que la filosofía de la idea yo la comparto. Si por decrecimiento entendemos reintegrarnos dentro de los límites planetarios violentamente sobrepasados, intentar poner en cuestión la lógica compulsiva de la acumulación del capital y además, digamos, dejar de asociar felicidad con consumismo, creo que, por supuesto, que soy decrecentista, sino afirmo que toda persona que crea en los derechos humanos lo es aunque no lo sepa. El problema es que el término es muy problemático y las ideas de fondo del término a veces también, y me explico. En primer lugar, aunque pueda ser inspirador que haya un cierto esfuerzo del ecologismo por reivindicarlo, para el sentido común dominante, y por eso hablábamos antes del sentido común, no deja de ser un término que está asociado a la experiencia ominosa de la pobreza, de la recesión. Solo con eso habría que darle alguna vuelta, porque es muy difícil construir una mayoría social cuando un término te recuerda a eso. En segundo lugar, hay dificultades conceptuales, porque, digamos, la transición ecológica no exige un programa de decrecimiento integral en todos los aspectos. Algunos sectores tienen que decrecer hasta casi desaparecer, como las emisiones de CO2, pero otros, como las renovables, el transporte público o la agricultura regenerativa, tienen que crecer muchísimo. Por tanto, digamos, más bien habría que pensar en una transformación en la que muchos sectores van a decrecer y otros sectores se tienen que desarrollar
durante décadas. Algunas regiones del mundo ya tenemos la infraestructura suficiente para pensar en escenarios de postcrecimiento y otras necesitan infraestructuras básicas que exigen niveles de crecimiento material importante. Y en tercer lugar, el problema del concepto de crecimiento es que nuestras sociedades no crecen porque tengamos ganas de crecer. No hay una voluntad de crecimiento intencional. Lo que hay es una lógica estructural que nos lleva al crecimiento. Es decir, si un hipotético partido decrecentista milagrosamente ganase las elecciones y tuviese que gobernar, no iba a encontrar ningún botón rojo del que tirar para dejar de crecer. Porque lo que nos lleva al crecimiento tiene que ver con cómo está hecha nuestra sociedad de modo muy profundo. Por tanto, el objetivo de decrecer se tiene que abordar de modo mucho más colateral. Mucho más colateral. Ante esta tesitura, alguna gente hemos propuesto otro término que no solo es un cambio, no solo es un maquillaje de palabras, sino que tiene implicaciones teóricas y políticas distintas, que es el enfoque del poscrecimiento. Que este es un enfoque mucho más basado en no lanzar una batalla integral contra la lógica del crecimiento, que es una lógica, insisto, está inserta en el ADN de nuestras sociedades, es muy profunda, muy difícil de cambiar, sino un enfoque mucho más parcial y basado en políticas públicas. Es decir, localizar aquellos sectores donde es posible emprender políticas públicas en los que una reducción medible del impacto ecológico pueda ser compatible con un incremento del bienestar. Y es posible hacer esto en muchos sectores concretos, ¿no? Por tanto, más bienestar y menos impacto ecológico. Ejemplos, aquí tenéis una lista de muchos de ellos. Reducción de la jornada laboral. O sea, los voy a plantear desde lo más sencillo a cosas muy complejas y quizás un poco utópicas dada la correlación de fuerzas. La reducción de la jornada laboral, ampliar los mandatos de los bancos centrales para incluir la descarbonización y no solo, digamos, la estabilización de precios. Esto sería importantísimo, esto cambiaría las reglas de juego financiera completamente. Condonar deuda externa por servicios ambientales, como propone, por ejemplo, el presidente Petro. Sistemas de cuotas para racionalizar alguna explotación de recursos, como de hecho ya hacemos con las pesquerías, por ejemplo. Impulsar las energías renovables, el transporte público. Una reforma ecológica de la contabilidad nacional, esto sería relativamente sencillo, pero si en el INE tenemos unas cuentas ecológicas oficiales que luego puedan servir para hacer políticas públicas, que luego puedan servir para que la compra pública, el Estado privilegie a aquellas empresas cuyas cuentas de carbono son mejores, pues ya ahí tienes, digamos, una manera no solo de contribuir a la transición, sino también de generar un debate sobre qué es la riqueza que nos hace falta, y otras muchas, ¿no? El reciclaje de los minerales, por ejemplo. Es verdad que tenemos no una limitación absoluta, pero sí tenemos cuellos de botella potenciales con minerales críticos, no tanto una cuestión de cantidad, sino de ritmo de producción en los próximos años, pero a diferencia del petróleo y del gas y del carbón, que también se extraen con minería y a cantidades ingentemente superiores, los minerales que se utilizan en las renovables se pueden reciclar si se implementan los marcos regulatorios y los desarrollos tecnológicos y las leyes para hacerlo. Es decir, leyes que faciliten el desensamblaje de los productos, la recuperación de los materiales, todo eso es posible. Hay un campo de juego ahí con el que podemos jugar. Bueno, pues todo esto, digamos, podría englobar un cierto programa del poscrecimiento, donde vamos logrando que nuestra sociedad vaya mutando, reintegrándose dentro de los límites planetarios, pero renunciando a una especie de enmienda a la totalidad, que yo creo que es históricamente difícil, porque para mí lo fundamental de todas estas políticas es que tienen que ser factibles en lo político, es decir, tienen que ser capaces de convocar una mayoría social, una alianza amplia de gente que las defienda, y tienen que ser institucionalmente viables. O sea, si para hacer una política tienes que esperar un proceso constituyente, dada la correlación de fuerzas que sabemos todos que tenemos aquí, y dada la urgencia, no vas a hacer nada. Te vas a dedicar a dar charlas hablando de eso, pero no vas a intervenir. Por tanto, tenemos que encontrar ese óptimo que sea políticamente factible, institucionalmente viable. Bueno, aquí tenía un poco como una síntesis, no voy a meter en esto. Hay un articulito del País, escribimos Héctor Tejero y yo en el 2022, donde profundizamos un poco en estas ideas. Tenemos intención de escribir un ensayo a medio plazo, si nos da la vida para ello, pero bueno, creo que más o menos la idea se entiende y yo creo que además es más ajustada a lo que nos enseña la historia de cómo cambian las sociedades. Las sociedades no se transforman como una especie como de teletransporte, ¿no? No hay un Big Bang revolucionario que haga que un mundo... O sea, esto que decía
Durruti de llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones es muy poético, pero no es cierto. O sea, al final el mundo lo que hace es transformarse de una manera mucho más gradual y con los materiales de lo que ya está. Y por tanto, de alguna manera, además estos cambios, por mucho que intentemos planificarlos, siempre tienen mucho de imprevisible y nos conviene tener una visión. El ecologismo peca mucho de ser muy sistémico, ¿no? De entender como si ya estuviese la sociedad como un sistema cerrado, dado, y las sociedades son más bien como un embrollo. Son una articulación medio caótica de muchas iniciativas distintas que van más o menos mutando y evolucionando con el tiempo, ¿no? Vale, me salto esto y bueno, respecto al programa ya lo mencionábamos antes. Lo que pasa es que la política no son solo programas. Si la política fuese programas, pues seguramente estaríamos en otro lado, ¿no? Lo decíamos antes, la política también es la construcción de una identidad, de un discurso, de un deseo, a través de qué ideas fuerza este poscrecimiento puede tener algún tipo de recorrido. Yo lo voy a plantear de modo como muy genérico, luego evidentemente esto hay que aterrizar las coyunturas políticas concretas. El ecologismo siempre ha tirado mucho a la cuestión de la supervivencia, pero por supuesto no podemos perder esto. No podemos, pese a que yo soy muy crítico con el colapsismo, creo que hay una parte que tiene que ver con no dejar de señalar que estamos en una situación de gravedad extrema, eso es verdad. Pasa que yo creo que no tiene por qué acabar mal, y acabar mal precisamente no, seguramente no sea colapsar, sino por otra cosa, pero que estamos en una situación crítica es evidentemente cierto. Pero creo que hay otras ideas más potentes que esas, porque con esa el ecologismo lleva 50 años trabajando y el éxito ha sido modesto. La segunda idea de fuerza es que tenemos que asociar ecología y prosperidad. Ya no estamos en el contexto en el que economía y ecología se pelean. La oportunidad de generar sociedades prósperas tiene que ver en parte con la transición ecológica. Y aquí, por supuesto, hablamos de prosperidad en un sentido clásico, ¿no? La mitigación, adaptación de cambio climático supone una oportunidad para el empleo verde, el desarrollo empresarial, tecnológico y más de bla, bla, tú lo que ya sabemos, pero también prosperidad en un sentido nuevo. Vidas buenas que tengan que ver con el tiempo libre, con las labores realizadas, con las ganancias en salud, con la articulación comunitaria, con las actividades relevantes. De hecho, creo que esto es lo más importante. Si yo tuviese que decir una cosa, esto es un truco como retórico que no vale mucho porque lo que se necesita es de todo, pero el ecologismo tiene un enorme déficit de deseo. Tenemos que ser capaces de construir un horizonte deseable. O sea, no vamos a ganar políticamente desde un discurso de austeridad moral o de sacrificio. Si vamos, o sea, hay una conversión de signo religioso, a veces se dan, pero son muy raras en la historia. O si no, no ganamos así. Y es necesario intervenir presentando la transición como algo excitante, deseable y un horizonte de vida mejor. Y en ese terreno el ecologismo tiene mucho trabajo que hacer. Además de eso, creo que debemos quitarle a la derecha el monopolio de la idea de seguridad. A la gente le gusta vivir segura. Seguridad en todos los sentidos. Entonces, tener estados fuertes con instituciones preparadas para enfrentar las crisis que puedan venir, para garantizar que no se quede nadie atrás, para garantizar que tenemos un sistema de protección civil competente, garantizar seguridad, yo creo que puede ser otra idea fundamental para los discursos de lo que venga, con adaptación, con salud pública, etc. Luego, por supuesto, la cuestión de la justicia. Es algo que la izquierda no podemos perder. Tenemos que esperar para que la transición ecológica sea justa. Yo creo que ahí, digamos, tenemos también posibilidades. Y bueno, yo creo que hay, como siempre, cualquier política que quiera ser ambiciosa a nivel histórico tiene que tener algún elemento de trascendencia. Eso es inevitable, lo decía también Manuel Sacristán respecto al marxismo. Yo creo que en este caso concreto hay un elemento de trascendencia con una capacidad de resonancia muy fuerte, que es volver a cerrar el pacto generacional. Porque si uno lo piensa, estamos comportándonos de modo criminal con nuestros hijos y con nuestras nietas. Y esto es una cosa medio demencial. Ninguna sociedad de la historia humana le ha quitado a sus hijos la comida de la boca o el aire a sus nietas de los pulmones. Nosotros lo estamos haciendo de alguna manera y eso yo creo que genera un malestar cultural del que podemos tirar para tener como esa dimensión trascendente que todo proyecto político ambicioso a nivel histórico necesita. Bueno, esto ya lo meto en esto, si queréis me puedo meter, digamos, más en la parte de discusión y lo único, digamos, ya por último cierro con esto, una reflexión final. Con todo este embrollo que os he expuesto, en la casi hora que llevo charlando y creo que conviene parar para que podamos conversar, mi apuesta es que la tarea política que nos ha tocado a corto plazo, es decir, lo que queda de década, se podría resumir en que tenemos que construir un frente populismo climático. Que estamos en un momento frente populista climático.
Es decir, lo que tenemos que impedir es que ese capitalismo marrón termine de mutar en un fascismo fósil. Por tanto, lo que necesitamos es asegurar una transición ecológica rápida. Para que sea rápida tiene que ser justa. Eso lo sabemos. El problema de la justicia es que las fuerzas progresistas no estamos en nuestro mejor momento histórico. Entonces ahí tendremos que pensar de qué manera logramos articular una mayoría social a favor de una transición rápida y por tanto justa. Y esto seguramente en parte tenga que ver con ese horizonte de ganancia el más amplio posible, ¿no? Ganancia en derechos laborales y seguridad desde el punto de vista de izquierdas, pero bueno, también un desarrollo de las renovables en nuestro país es una ventaja económica competitiva. Hay gente que está hablando de que España puede ser una potencia industrial de las renovables. Es el tipo de discurso con el que quizás podríamos lograr articular un frente populismo climático, que por supuesto tendrá que ser interclasista, al menos durante un tiempo, y va a implicar, y a mí no me gusta, pero soy realista, si la alternativa es un Trump, pues va a implicar llegar a acuerdos que van a ser incómodos y provisionales también con los sectores del capitalismo que se tomen en serio esto. Porque, insisto, no estamos en los 80 ni en los 90, estamos en una situación histórica mucho más grave. Mucho más grave. Dicho esto, una última reflexión, y ya con esto os prometo que cierro. Hay algo en el momento que estamos viviendo que me preocupa, lo puedo entender a nivel humano, incluso a nivel político, pero me preocupa fundamentalmente, que es, digamos, como parte de la izquierda, ante el agotamiento del ciclo que nació en el 2011, que es evidentemente está agotado, está respondiendo con una especie de retorno a posiciones maximalistas, muy poco constructivas, muy esencialistas, muy de atrincherarse identidades como muy radicales, y sin, yo creo, terminar de hacerse como la composición completa del puzzle que he intentado, no sé si lo he logrado presentar en esta hora, ¿no? Y hay un precedente histórico, y esto, digamos, voy a hacer una trampa, porque las analogías históricas son muy resultonas, pero son tramposas, fundamentalmente son tramposas, ¿no? Pero pareciera que una parte de la izquierda transformadora de nuestro país y en todo el mundo en general está siendo proclive a cometer un error de eso que cuando uno lo lee los libros de historia se pregunta cómo es posible que estuviese pasando. Y ese error se llama tercer periodo de la Internacional Comunista. Esto es un poco friki, pero voy a intentar explicarlo. Ese momento de los años finales de los 20, principios de los 30, en el que el ala radical del movimiento obrero tomó como enemigo al ala moderada del movimiento obrero, bajo la etiqueta del socialfascismo. Y en el momento en el que se intentaron montar frente populares de verdad para impedir el ascenso del fascismo, Hitler ya había ganado en Alemania y estaba exterminando a la izquierda, sea moderada o radical por igual. Insisto, la analogía es tramposa, pero yo no sé hasta qué punto estamos en una situación que, con todas las diferencias, tiene algún aire de familia con esto. Yo no sé si esta pulsión, que yo la entiendo por otro lado de ciertos segmentos de la izquierda desengañada con el ciclo del 2011, esta vuelta a los esencialismos radicales en un contexto tan peligroso, tan distinto a nivel internacional, si tiene sentido, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en el que no solo los que quieren desmantelar los logros de 1945 van ganando, porque esto ya lleva ganando 40 años, el neoliberalismo no es otra cosa que intentar desmontar los logros que se consiguieron en 1945. Es que, digamos, se está tomando la iniciativa gente que aspira a remover las conquistas de 1789. Es que este es el momento histórico en el que estamos. Entonces, bueno, y creo que se puede ganar, pero para ganar, digamos, igual, bueno, conviene terminar de asumir cuál es la encrucijada tan peligrosa que nos ha tocado vivir. Y con esto cierro. Muchísimas gracias. Tenemos 25 minutos para preguntas, entonces me levantan la mano y...
Yo estoy todavía muy impresionado por lo totalizante que ha sido el análisis, la mirada, la crítica y demás. Claro, abres un espacio de acción para el que en este momento yo dudo que tú también lo has conocido que tenga más fuerza, ¿no? Pero es que es tan totalizante el conjunto que, por ejemplo, yo pienso, si tenemos que hacer una alianza muy amplia, como queda feminismo, cambio climático, como queda los sectores que trabajamos con la desigualdad, cambio climático, la sanidad, cambio climático. Quiero decir que hay tanto para incluir todavía en el esquema de discurso que todavía lo hace más difícil. No quiero yo ser derrotista porque normalmente soy esperanzado, pero bueno. Sí, a ver, yo creo que has planteado otros sectores donde la alianza es muy sencilla. Es decir, que ya hay alianza feminismo, cambio climático, con el ecofeminismo, la cuestión de sanidad, salud pública, defensa de salud pública, cambio climático es muy sencilla, con el tema de la exclusión y la transición justa también. Otra cosa es que lo estamos haciendo bien, pero uno cabe esperar que esos sectores se puedan articular de modo fácil en un bloque histórico que pueda disputar este momento como tan crítico. Lo que nos es más incómodo es, por ejemplo, hablo en primera persona, ¿no? Yo siempre he sido un enorme crítico del capitalismo verde, porque entiendo que la lógica capitalista nos ha traído hasta aquí. Pero donde está la pregunta incómoda es ahí. En este contexto, con un Trump a punto de desmantelar políticas climáticas que nos van a hacer perder una década, ¿dónde está la frontera de las alianzas? Y aquí hay un texto de José Luis Rodríguez, que es un texto magnífico, también publicado en la revista Corriente Calidad, que lo recomiendo leer, y él decía, en esencia, una alianza, para que sea políticamente fértil, tiene que ser incómoda. Si una alianza no es incómoda, no está siendo políticamente fértil, porque te estás juntando con los tuyos. Entonces, bueno, es el reto. Pero eso, digamos, a nivel europeo, por ejemplo, pues se traduce en con una derecha europea que empieza a coquetear ya con el retardismo y el negacionismo climático, con la extrema derecha. Pues bueno, eso en cada situación habrá que verlo, ¿no? Pero a lo mejor tiene sentido pensar en que nos conviene tener una derecha climáticamente sensata y responsable. De hecho, hay un think tank en España que se llama Oikos, que está trabajando en ese sentido, y yo celebro que exista. Yo no soy nada de derechas, tengo un compromiso socialista y transformador desde los 16 años, pero quiero que haya una derecha con la que climáticamente se pueda hablar y no unos tronados que hablen de armas satelitales de Marruecos que provocan tormentas. Entonces, bueno, pues es incómodo, pero yo creo que son las preguntas que la época nos exige pensar. Gracias por la charla tan didáctica y tan densa. Un poco densa, además, quizás. A ver si son más ligeritos las preguntas. Pero de forma coloquial de andar por casa, soy miembro fundador de una asamblea para la defensa del medio ambiente de la Ribera, y por los años 70, 80 del siglo pasado he estado en constantes movimientos progresistas, y la alternativa que he llevado ha sido, en fin, igual diciendo que yo, la tierra, me estoy muriendo porque me estáis matando. Estáis sacando la mierda de mis entrañas y sobre mi cara la estáis echando. Yo, la tierra, me estoy muriendo porque me estáis matando. Con la sabiduría que tengo resurgiré, creando otras especies más nobles, más sanas. Pero para vosotros los humanos, me estoy muriendo porque me estáis matando. A este concepto me doy cuenta que hablaba con un sociólogo recientemente, en Navarra, le comentaba que por mucho que trabajemos socialmente, por mucho que nos movamos, han cambiado, como tú dices, han cambiado las cosas de tal manera que no veo la manera de luchar, porque los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, ya los WhatsApp, los Facebook, están en manos de esa persona que al Trump le ha dado el dinero, creo que es el dueño de todos estos medios de comunicación. Y me estoy
en cuenta que yo no veo, así como tú eres optimista parece ser, no veo aquí, ¿qué personas estamos aquí en esta sala? ¿Cuántos jóvenes hay? 18, 20, 25 años? ¿Qué poder de convocatoria tenemos? Y es que los medios de comunicación también nos están educando para producir y para consumir. Consumo social cero. Y además, la confianza, gracias a estos medios de comunicación que los políticos tampoco es muy óptimo. Es que yo no sé por dónde sale. Vale, yo creo que tienes razón, pero voy a introducir como un matiz. Con estos medios de comunicación, incluso con tanta desventaja como nos sitúa a pelear en este contexto, no solo de medios de comunicación, la cultura de redes sociales, ese tipo de cosas, a veces hasta ganamos. O sea, fíjate que a veces hasta ganamos, con una capacidad de transformación pequeña, pero a veces hasta ganamos. No tenemos un Ministerio del Interior dirigido por la extrema derecha en este país, algo que en Europa empieza a ser una excepción. No te falta, ya nos han sometido. Bueno, pero nos pueden someter todavía más. Nunca subestime la capacidad que tienen de someternos. Entonces, por poner otro ejemplo, ¿no? Yo tengo mucha relación con Chile, estoy siguiendo muy de cerca el proceso social allí, desde el estallido social al gobierno de Boric, con las muchísimas limitaciones que tiene, con un ecosistema mediático mucho peor que el nuestro, todavía mucho peor que el nuestro, aunque parezca mentira, y lograron ganar, gobernar, transformar, más bien poco, pero están haciendo. Entonces, bueno, y luego además, incluso con sus propias reglas, todo el ciclo del 2011 no se puede entender sin gente que supo jugar ahí, que supo intervenir en medios de comunicación, que supo construir discurso contrahegemónico, transformador en medios de comunicación. Bueno, sé que seguramente ahora sea más difícil, pero también es algo con lo que tenemos que aprender a jugar. Al final, los de abajo nunca elegimos cómo jugamos en la historia y siempre jugamos con muchísimas dificultades. Y ahora antes de un frente populismo climático, y yo luego no me gusta la idea del frente populismo, porque el frente populismo al final es como el catenacho en el fútbol, casi el recurso desesperado que te queda cuando estás en muchísima desventaja. Pero bueno, es como estamos. Entonces, yo no entiendo tu visión pesimista, pero al mismo tiempo, con este mismo tipo de sociedad, con este mismo tipo de medios, en 2019 tuvimos una oleada climática que recorrió todo el mundo, que cuando la estudias comparativamente fue uno de los momentos de mayor auge de los movimientos sociales ecologistas de la historia, que hubiese llegado mucho más lejos si la pandemia no lo hubiese truncado. Lo que pasa es que los procesos de cambio son muy irregulares, no son muy de subidas y bajadas de mareas, de primaveras y de inviernos. Yo creo que ahora estamos en un invierno y es duro, un invierno especialmente duro, pero también vuelven las primaveras. Hola, simplemente dar la enhorabuena por la charla. Nos has hecho pensar y creo que ha sido de hecho, como ha dicho el compañero, ha sido muy densa y nos hemos tenido que concentrar mucho para seguirla, lo cual es bueno. Y sí, a mí me ha gustado por eso también. Yo lo que quería comentar es que has hablado de que tiene que ser un futuro atractivo, no sé cómo decirlo de Colombia. El federalismo tiene que ser atractivo. Entonces siempre se asocia este tipo de cosas, este tipo de, bueno, pues el socialismo o la ecología o el cuidado del clima o el cuidado de la ecología en general con sacrificio. Entonces, además de que es una charla pues, muy conceptual, muy interesante, pero yo estaba notando que me desanimaba. O sea, yo a la media hora estaba desanimado, completamente desanimado. Yo era pesimista, era muy pesimista. Y en teoría soy el del anticolapso, ¿sabes? Sí, entonces yo he pensado que esto ya ha colapsado, ¿no? Y que el futuro era negro. Entonces me he visto a mí mismo intentando no procesar lo que estabas diciendo, porque me estaba afectando anímicamente, entonces no quería oírlo. Intentaba seguirte, pero no quería oírlo. Y es lo que pasa cuando tú
te juntas en coros donde se debaten este tipo de cosas. La gente no quiere oír cuestiones negativas de futuro y que tengan que ver con el sacrificio. La gente cierra el procesamiento de la información, o sea, lo cierra completamente. Entonces, con el cambio climático, por ejemplo, pues hay personas, y bueno, estoy hablando en términos populares, que juntas a cenar y hablan, pues fíjate, que ha aumentado la temperatura, que ahora colapsos también como la y cosas de estas, y dicen, eso ha pasado toda la vida, eso no ocurre, eso ha ocurrido toda la vida. No hay que hacer nada porque el hacer algo implica sacrificio, implica renunciar al bienestar físico que estamos viviendo en estas décadas, ¿no? Es decir, vivimos calientes, comemos todos los días, vamos por coche hasta la puerta de todos sitios, quiero decir, y eso habría que renunciar a todo ello y hacer un sacrificio y no encender la calefacción y no coger el coche, no sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Entonces, ya hablo en términos anímicos. Me ha gustado mucho la charla, pero me ha desanimado. Y entonces hubiera preferido no venir. No sé si me A ver, no sé si me explico. un poco de perfil siempre. Chiste, pero me parece que es lo que pasa cuando te juntas con gente y hablas de estos temas. La gente cierra. O sea, cierra el procesamiento. No quiere oír. Entonces, con los datos, como has dicho, me ha gustado mucho eso, datos no mata razón. Y esto es lo que pasa en las conversaciones populares. Es decir, tú intentas dar datos, intentas que la ciencia de alguna manera nos ilustre y la gente no quiere saber nada de eso, porque implica muchos sacrificios. Totalmente. Mira, creo que, no sé si he cometido un error o no, porque comparto totalmente lo que dices, y yo he modulado una charla pensando que era como pues, el típico público selecto con más o menos conciencia política que igual convenía resituar un poco la panorámica, sobre todo especialmente tras ese desastre que fue la victoria de Trump hace como 2 meses, pero yo no hubiese dado esta charla en un discurso público por una campaña electoral, por ejemplo. Hubiese orientado totalmente en otro sentido, mucho más a incidir en esta cuestión que dices tú de volver la transición ecológica deseable. Y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con cuestiones que tienen que ver con reivindicar el tiempo libre, con reivindicar una vida más comunitaria, con reivindicar cuestiones de salud y de bienestar que tienen que ver con vidas más sostenibles. Porque una vida que gravitase alrededor del tiempo soberano para hacer lo que te salga de los santos cojones, disfrutar de los amigos, de la familia, del amor, de la amistad, del sexo, del deporte, de las pasiones creativas, de tu territorio, todo eso no necesita un gran despliegue energético y material, al contrario, seguramente muchos de los rasgos enfermizos de la sociedad de consumo deprimen nuestra capacidad de disfrutar de esto. Entonces yo defiendo absolutamente que el ecologismo tiene que hacer un discurso del deseo, un discurso seductor, que no es el que os he traído aquí porque, bueno, digamos que pensaba que estaba aquí en otro contexto, pero recojo el guante, asumo la crítica y lejos de mí la intención pues de... Bueno, aunque he tenido un pasado colapsista, supongo que saldrá del armario de vez en cuando, no como es como el colapsismo es como el alcoholismo, uno no trata de dejar de todo. Pero sí tienes toda la razón. Y creo que uno de los grandes déficits del ecologismo ha sido no ser capaz de construir un discurso del deseo frente al sacrificio. Sí. Bien, simplemente quería decir que, bueno, que charlas como esta, que son tan clarificadoras, me parece muy bien. Es decir, todos los que estamos aquí, cualquiera que esté interesado en cómo está la cosa, tenemos muchos recursos, como para enterarnos. A mí a veces lo que he hecho en falta, y precisamente hoy me doy cuenta, es que deberíamos conocer más esto. ¿No? Deberíamos conocer más cuál es el plan realmente del enemigo, es decir, qué planes realmente hay detrás de la política de Trump, qué planes realmente hay de todo el tema de la invasión de Gaza, qué planes hay con todo el tema de Ucrania, qué planes tiene China. Es decir, nosotros tenemos todavía como una idea romántica, es decir, es posible hacer algo, y me parece que hay poderes tan absolutamente exagerados y que nos superan por todos lados que no conocemos cuáles son sus planes realmente. Y me parece que sí que habría que insistir en eso. Es decir, si hemos de hacer pedagogía, me parece que una clase magistral
que explique exactamente cuál es realmente el plan que tienen todos ellos, es decir, los que podemos considerar nuestros enemigos, que podemos considerar, pues evidentemente, los poderes económicos, en fin, todo este... bueno, no sé, tengo la idea un poco así confusa, pero me parece que hemos de empezar a entender y a conocer aquello, porque lo nuestro ya lo sabemos, o sea, nuestra desgracia la conocemos y la que podemos a la que podemos llegar, pero quién está detrás de todo eso y cuáles son los planes, que lo sabes, seguro. Yo te diría dos cosas. Hay una parte de lo que dices que es muy sensato, ¿no? Creo que a veces tenemos como un déficit de estudiar y comprender, ¿no? Si la política, digamos, en ese concepto del enemigo inicial, ¿no? Estudiar y comprender al enemigo, saber qué quiere hacer, ¿no? Leamos más en Financial Times en vez de leer nuestros periódicos de nosotros mismos contando las cosas de siempre. Y es cierto, ¿no? Y además venimos de un campo académico como es la antropología, que en las últimas décadas ha tenido una especie de microobsesión por todo lo contrahegemónico. Hay tesis doctorales de cada pequeño colectivo en cualquier pueblo del mundo haciendo una cosa antagonista, pero nadie estudia al enemigo, ¿no? Yo creo que eso es un déficit que tenemos que arreglar. Dicho esto, los planes están, pero luego también creo que sería prudente, porque muchas veces la historia no sale como se planifica. Los planes están, intentan desarrollarlos, pero luego todo es mucho más confuso, mucho más caótico y mucho más emergente e imprevisible, ¿no? Entonces, porque a veces, desde ahí, que yo creo que es muy necesario, podemos deslizarnos a teorías de la conspiración, que yo creo que ya entramos en un terreno mucho más resbaladizo y más proclive a emociones reaccionarias. Entonces, los planes están, conviene conocerlos, pero no pensemos que son tan omnipotentes como a veces parece que son, porque no lo son. La historia es mucho más una chapuza que un diseño. Hola, gracias por la charla. Creo que ha sido, como eso a mí me ha abierto horizontes y me ha hecho pensar, y me va a hacer pensar más en adelante. Quería conectar y decir una cosilla muy breve con el tema del deseo. Yo creo que es importantísimo, porque se vota por deseo y se vota por sentimiento, no se vota por datos. Entonces tenemos que entrar ahí como sea y tenemos que transmitir, los que estamos en los que queremos que la ciudadanía progrese, pues tenemos que transmitir que lo que nosotros proponemos nos va a hacer ser más felices, vivir mejor, disfrutar más del tiempo, no estar amargados, Tenemos que decir que las ciudades son mejores con verde, con árboles, sin asfalto, sin coches, y que vamos a estar todos más contentos. Y luego yo quería una nota, me he acordado de una amiga que no está aquí, también es ecologista, y esta siempre dice que quién iba a pensar 3 años antes de que se prohibiera fumar en los bares, que se iba a prohibir fumar en los bares. Entonces, no sé, puede parecer una chorrada, pero eso era contra la base de las industrias tabaqueras y eso salió adelante. Entonces, ¿cómo pasó eso? No lo sé, yo estaba vivo, la verdad, no me acuerdo. Pero no sé, algo tenemos que hacer. Y ejemplos como esos hay muchos, o sea, desde el protocolo de Montreal contra la capa de ozono, el control de las gases, el ecologismo ya tiene victorias. Es verdad que la cuestión de los combustibles fósiles y el cambio climático es muy problemática porque va al centro mismo de la acumulación de capital, tenemos una dependencia técnica y energética muy fuerte que cuesta sustituir, pero bueno, tenía aquí algunas diapositivas, no sé si me da para más la parte de debate y tal, pero, por ejemplo, este es un caso problemático porque este año no nos ha ido tan bien, pero en el 2023 España redujo un 8% las emisiones. Ahora, este año se ha subido un poquito, un 0, algo, que ha tenido que ver con el auge del transporte, que está siendo como nuestro talón de Aquiles. También tiene mucho que ver el aumento brutal del turismo y la aviación, pero, hostia, si consiguiésemos mantener 20 años de reducciones al 8%, solucionábamos el asunto. Y ya lo hemos probado un año. Entonces, o sea, como estas cuestiones otras, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, lo tenía por aquí. Igual estaba más abajo. Es que esto es una especie de cosa desordenada que puse así como para responder a algunas preguntas, pero no sé dónde están. Ah, sí, vale. El auge de la revolución tecnológica de las renovables, tener aquí alguna gráfica, aquí está. O sea, la reducción de costes en 10 años
Esto es una de las mayores reducciones de costes de la historia económica. Luego sabemos que la implantación no está siendo justa, que hay problemas que se pueden mejorar, pero fundamentalmente esto ha cambiado las reglas de juego. Energética, sabemos que hay sectores de difícil electrificación, que todavía no tenemos una solución, pero yo no soy tecnófilo, pero tampoco soy tecnófobo. Creo que es importante con la tecnología tener una relación agnóstica, ni esperar milagros, ni creer que es una maldición. La tecnología sola no llega, pero ayuda, y esto nos va a ayudar. Entonces, cosas como esta, hay muchas otras, ¿no? O sea, que hay motivos, hay razones para pensar que a pesar de todo, bueno, pues enfrentamos retos importantes, pero no son mayores que retos gigantescos que han enfrentado otras generaciones. Bueno, tienen un perfil distinto, pero pensemos que hubo gente que se enfrentó a la abolición de la esclavitud y ganó. Y eso hizo perder mucho poder y mucho dinero a mucha gente. O sea que lo que pasa es que a veces cuesta darse cuenta de que nosotros, pobres diablos, estamos como arrojados en una cultura histórica donde vamos a protagonizar grandes hazañas, pero al final las grandes hazañas fueron protagonizadas por mujeres y hombres como nosotros. Y muchas de esas grandes hazañas también son menos épicas de lo que parece, tienen que ver con cambios más cotidianos, más constructivos, ¿no? Y pues, yo que sé, con todo lo que queda por hacer, victorias en el ámbito del género, por ejemplo, los últimos 20 años en igualdad han sido espectaculares. Las cosas cambian, ¿verdad? Cuando uno está dentro de la historia le cuesta verlo. Buenas noches, gracias Emilio por esta charla. No sé si es la primera charla que has hecho en Palacio Episcopal. Bueno, no, en Palacio Episcopal puede ser. Vi una vez una sede de la Compañía de Jesús en Zaragoza, que también fue un ambiente bastante extraño. Bueno, la pregunta no. A ver, yo justo estos días, bueno, antes hemos estado hablando, yo estoy escribiendo, ¿no?, unas cuantas cosas y me he dado cuenta de una dicotomía, ¿no? O sea, que si ponemos el eje importancia de la transición ecológica o poca importancia en las políticas de los estados, ¿no? Ahí podemos ver cómo se sitúa cada estado, cada país. También hay un eje de democracia y poca democracia, ¿no? El índice de democracia de Economist, ¿no?, que conocerás. Entonces ahí tenemos una paradoja, ¿no? Tenemos países que son dictaduras de partido único, pero que están liderando China, la transición ecológica. Entonces, ¿cómo valoras esto, no? ¿Qué repercusiones tiene? Vaya pregunta más difícil. Y más después de la victoria de Trump, donde, o sea, vamos a ver. O sea, la principal democracia va a girar mal. Sí, y una dictadura de partido único se puede convertir en el líder climático y más global que se convierta en él. Esa es una de las paradojas de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que lo que te diría ahí es que quizás estamos haciendo una trampa de universalizar debates que tienen que darse en contextos como más regionales, ¿no? Es decir, cuando hablaba de la democracia en peligro, no hablo de la idea de democracia universal en general, sino digamos de lo que ya conocemos, que son los regímenes de libertades y democracia consolidados en el occidente de los últimos siglos, que con una trayectoria y una tradición política concreta y que han sido conquistas populares, ¿no? Dentro de este contexto, pues evidentemente la autocracia de partido único en China está virando hacia una responsabilidad climática brutal, las inversiones renovables son espectaculares, la innovación tecnológica, esto puede venir bien. Sí, yo creo que eso no se puede entender, o sea, hay como dos planos. Esto no se puede entender sin el contexto histórico específico de China, de lo que viene siendo la revolución, sus causas, la necesidad de salir de su desarrollo de la nación más poblada del mundo, toda una serie de circunstancias que yo creo que es, si no las pones como telón de fondo, cuesta entender. Y luego, digamos que si el debate es sobre la forma política, pues también tenemos otros ejemplos en otro sentido, ¿no? Rusia es una autocracia y es uno de los bastiones del capitalismo fósil. Y hay muy pocas posibilidades de que deje de ser así. Entonces, ahí al final, si tú tienes un sistema autoritario, dependes un poco de cuál sea la orientación de la élite política. O sea, por ejemplo, la apuesta por la tecnología podría ser un elemento diferenciador entre China y Rusia, ¿no? Un país moderno y un país atrasado. Sí, pero bueno, la apuesta por la tecnología china también ha dependido de unas circunstancias históricas, de unas coyunturas, de una colaboración con el capitalismo neoliberal durante 40 años que ahora está como en revisión. Entonces, si la pregunta es por la forma de democracia o no, esta es una pregunta ante la que no creo que haya una respuesta única. Es decir, no creo que la democracia per se sea climáticamente mejor. Lo que te asegura la democracia es que cuando estés en el lado malo, poder cambiarlo, que es distinto. Yo creo que la clave está ahí. Es decir, que
salvo que Trump logre revertir la democracia en Estados Unidos, podemos pensar que con suerte en 4 años está fuera. Si por un casual hubiese un giro en un régimen autoritario, pues es mucho más difícil que ese giro se pueda producir. Yo a eso digo. Hay una serie que se llama The Good Fight, en la que la protagonista se despierta en un sueño, en un coma y aparece en Estados Unidos, donde ganó Hillary Clinton, y no ha habido Me Too. El Me Too fue posiblemente una de las causas del Me Too, fue la victoria de Trump. Y de lo climático igual. Y de lo climático igual, a eso digo. Es decir, yo la única esperanza que me queda después de la victoria de Trump es que precisamente eso haga reaccionar a determinados colectivos que hartos de esto y que la situación vuelvan a resurgir. Entonces, esa es un poco la pregunta que te quiero hacer. Es decir, puede ser una de las causas o uno de los acicates a nivel de las democracias, o en las democracias europeas o las democracias más consolidadas, el hecho de que esta ola reaccionaria genere una contraola de gente que estamos por este cambio. O sea, yo creo que la palabra es muy viejuna, pero la dialéctica de la historia es así, en general. Y de hecho fue históricamente, literalmente así, porque el fenómeno Greta no se explica sin un movimiento previo de la ciencia de Estados Unidos intentando defenderse de las políticas anticientíficas de la primera administración Trump. Y fue, digamos, el ejemplo de ver a científicos tomando posición política lo que animó a los jóvenes por el clima en el siglo. O sea, la línea es causal directamente. Ahora bien, yo tiendo a sospechar que esta especie de juego en el que tenemos que jugar un poquito al cuanto peor mejor para reaccionar es un poquito una ruleta rusa, porque a veces se rompe y ya te tiras 40 años y puedes jugar, o 50. Entonces, bueno, es como hacer de la necesidad virtud, ¿no? Puesto que ya estamos aquí, ojalá sirva para que haya una reacción, pero hubiese preferido que no hubiese nada. Yo no está claro. A partir de aquí, bueno, nos vamos adaptando como buenamente podamos. Una última pregunta, por el tiempo. Yo para mí me gusta mucho escucharla. Ya estuve contigo cuando estuviste en la UNED, ya te pregunté. Entonces, lo que me parece que sí que has pasado un poco por encima y que considero que no sé si es tan importante como la crisis climática, es para mí el mensaje que ha dado Trump, pero que se está concretando ya antes, de la unión de... Hoy he visto un artículo, y por eso me quería referir, en CTX, en mi contexto, en CTX, sobre la unión entre Silicon Valley, la inteligencia artificial y la industria militar. A mí eso me asusta muchísimo en este momento, porque me parece que el militarismo, el gasto que se pretende en la OTAN, el gasto militar, no sé si va a ser ante la crisis climática o lo que yo siempre digo, o el colapso, pero a nivel de una guerra. Porque yo, a pesar de que siempre se argumenta lo de la guerra nuclear, que nos va, yo el panorama, el contexto que veo es que a veces me da tanto miedo el asunto militar, el asunto de la militarización tan grande. Bueno, ahí había una serie de datos de cómo los grandes grupos de inversión, los fondos de inversión, están considerando que donde más dinero van a ganar es en la industria militar, en eso, con la industria israelí junto, lo que se está invirtiendo ahí, y además, no solo para la guerra, sino para el control. Para el control. Me gustaría que desarrolle. Y en ese contexto, porque a mí me parece muy interesante lo que tú planteas sobre la política, porque para mí lo fundamental aquí es el tema político, y yo, que digamos, apoyo desde un partido que pertenezco al gobierno progresista, digamos, me encuentro en una gran parte de la izquierda, de una izquierda que no está participando demasiado, que es muy crítica, pues vaya gobierno progresista que tenemos, que no hace tal, que no hace cual, y tal. Y sí que veo ahí dentro un gran problema de,
así como veo que hay en una serie de puntos que se puede llegar a acuerdos, es en el problema de la OTAN y del atlantismo y del militarismo. Vale, es un temazo que intento responder en modo formato digital, si lo consigo. Lo que planteas es muy importante. Desde el ámbito del que yo vengo, creo que a veces se ha minusvalorado, y esto es, digamos, uno de los errores teóricos o epistemológicos o de visión del mundo de las ideas colapsistas es no dar importancia a cosas tremendamente graves que están pasando porque pensamos que no va a haber energía o materiales para ellos. Sí, sí la hay. Y la IA va a ser una cosa absolutamente disruptiva en muchos ámbitos. Tú has mencionado el más peligroso de todo, que es el militar, pero también en el laboral, en derecho, en muchísimos ámbitos. Y yo echo mucho de menos esos debates en el ecologismo, desde una posición ecologista fundamentada, porque hemos creído ingenuamente que el mundo no iba a dar tanto para ello, y eso ya está pasando. Respecto a la militarización, comparto tu inquietud, porque estamos entrando en un escenario muy peligroso. Hablábamos antes un poco al hablar de este retorno de las teorías del espacio vital, y la reivindicación del Plan de Groenlandia, etcétera, es esto. Pero yo no sé cómo se sale de... O sea, no sé si renunciar, digamos, a una posición ética pacifista y militarista, yo no sé cuánto de realista es eso en un contexto en el que estás atrapado entre potencias geopolíticas jugando a esto. No lo sé. O sea, te lo planteo con toda la sinceridad, ¿no? Lo sé, me preocupa mucho. Sé que es una trayectoria tremendamente peligrosa. Creo que es mucho más probable, a pesar de todo lo que sabemos de la supuesta precaución de que las armas nucleares no nos van a usar, que el desastre venga por ahí que por, digamos, la idea de colapso clásica. Creo que es mucho más probable. Pero yo de esas espirales no sé cómo se sale desde esa ética de la responsabilidad y no de la convicción que hablábamos al principio de la charla. No lo sé. No lo sé. O sea, no sé si... no lo sé. O sea, no puedo responder otra cosa. Comparto la inquietud, pero no sé cómo romper ese círculo vicioso. Bueno, antes de despedirnos, os recuerdo que el martes 25 de febrero habrá otra charla aquí que se llamará Pensar críticamente la pornografía. Al final de la sala están vendiendo de letras a la taza libros de Emilio y muchas gracias por tu intervención.